Los acompaño. No haré ninguna. No, sí, hay algunas preguntas. Hay algunas preguntas. Sí, parece que después del almuerzo hay gente que ha quedado despierta. Así que vamos bien. Para Walter, siembras tempranas, ¿qué ciclo o cultivares de avena serían los recomendados? Oh, ahí está. Yo pensé que había hablado tan rápido que no le iba a dar tiempo a pensar preguntas. Fechas tempranas es un poco lo que yo planteaba hoy, que son para mí las fechas más con las que hay que tener más cuidado. Las fechas intermedias, ya de marzo a abril, la cosa se simplifica porque el ciclo se hace más largo, entonces el manejo nos da más tiempo y es más fácil lograr varios pastoreos sin que la avena se nos pase. Ahora en las siembras tempranas, eh, yo creo que la respuesta viene lo que yo planteaba en la diapositiva, ¿para qué la queremos? Si la siembra temprana la hacemos porque necesitamos producción rápido, como probablemente a muchos les debe pasar este año, tenemos que buscar un cultivar que produzca rápido y esos son los ciclos cortos. Eh, si lo pensamos desde el punto de vista de obtener la mayor producción posible, no tiene lógica porque en ese caso tendríamos que apuntar al ciclo largo, más teniendo en cuenta que al sembrar temprano, decimos el fotoperiodo es largo, el ciclo es corta. El tema es que si el objetivo es producir rápido, poner un ciclo largo va a hacer que eso se nos vaya un poco más lejos, porque entrar a pastorear muy temprano los ciclos largos implica que el contenido de materia seca, sobre todo en el primer corte o pastoreo, es muy bajo, y eso genera mucho problema con el primer aprovechamiento del cultivo. Entonces, en esos casos, la mejor alternativa, creo yo, es sembrar ciclos cortos, asumiendo de que es una avena que no va a llegar a la primavera, ¿no? La estrategia podría ser hacer un lote de esa manera y hacer otro con una fecha un poquito más tarde, con otro ciclo, para tener una producción de mayor tiempo, sí que la necesitamos. Pero si el objetivo es producir mucho rápido, la recomendación es ciclos cortos temprano. Bueno, ya que tenés el micrófono, ¿cuál sería la recomendación para organizar el primer pastoreo? Antes hablábamos que no se arranquen las plantas, ¿no? Sí, va un poco de la mano de lo que decía recién. Una cosa es entrar a hacer un corte en un ensayo donde en un día cortamos de la superficie completa. Ahora cuando se trata de un lote y tenemos que hacer una rotación, nosotros tenemos que lograr de que eso que yo mostraba, de que no se encañe, lograrlo desde el primer piquete hasta el último. Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un poco el ojo de poder adelantarnos sabiendo un poco esto, ¿no? Si sembramos temprano, si es un ciclo corto, si es un ciclo largo, qué fecha lo sembramos, poder ir prediciendo cuánto tiempo nos va a dar la avena para anticiparnos. Y en esa fecha, con ciclos cortos sobre todo, es cuando yo digo que tener mucho cuidado. Hay que entrar a los primeros piquetes con poca disponibilidad de materia seca, hacer pastoreo rápido, con alta carga, hacer una primera ronda rápido, para después sí poder estabilizarla en el segundo o en la tercera ronda. Porque si no, nos va a pasar de que cuando llegamos al último piquete, se pasó y probablemente ese ya ni lo estemos perdiendo. O sea, adelantar lo más posible para no agarrar macollos ya cañados. Barro. Alejo, la pregunta es, quedó picando esto de la baja eficiencia de implantación. Si conoces si existe tecnología, por ejemplo, de peleteado, recubrimiento o alguna forma de mejorar la eficiencia. Sé que existen, de hecho, y muchas de las bolsas, estamos hablando ahora ya de forrajera en general, supongo. Por ahí no tanto en raíz anual, que yo diría que es una de las especies donde la eficiencia es más alta. Yo ahí le estimaría, si bien
hay trabajos tan finos que estamos seguros en el 70-75% de eficiencia. Cuando yo hablé del 30%, en general es de las pasturas, las polifíticas, las que tienen tréboles, festucas, las especies que son de mucha más lenta implantación. De estas sí, en general, ya muchas de las empresas venden semilla peleteada. Después hay una discusión de que en realidad uno está comprando bastante menos cantidad de semilla y bastante más cantidad de inerte, pero en teoría algunos trabajos muestran que con esa, digamos, sembrando esos mismos kilos, independientemente de cuántos kilos de semilla anda ahí, la eficiencia es algo mejor. Esa siempre discusión de que compro carbonato a precio de alfalfa. Bien. Walter, acá la pregunta dice, ¿qué opina usted? Eso es por el tema de edad que hablábamos antes, ¿no? Ya estamos tratando de usted. La pregunta es, una avena ciclo largo como Elizabeth Inta en esta fecha, ¿qué opinas de eso para manejarla como reservas en rollo, por ejemplo, y hacer después una cosecha de semilla? Bien, la voy a separar en dos a la pregunta. Una avena de ciclo intermedio largo en esta fecha y después hablamos de Elizabeth si quiere. Creo que a partir en esta época la recomendación sería justamente esa, hacer un ciclo intermedio largo. Es una avena que nos va a dar el máximo potencial de producción. Obviamente si logramos manejarla más o menos bien. Si es decía para hacer rollo o reserva. Hacer rollos y quizá tener una cosecha de grano secundaria. Bien. Esa es una alternativa bastante interesante, la de hacer un corte como para hacer rollo y después tener una producción de grano. La complicación que tiene esa situación es la fecha en la que vas a tener que hacer los rollos. Porque el corte para rollo tenemos que hacerlo cuando el cultivo todavía tiene macollo por debajo de la altura de corte, porque si no, no va a haber producción de grano después, ¿no? Vamos a cortar y la avena, ahí va a terminar el ciclo. Y vas a tener que hacer rollo no sé si soy yo o el micrófono. Vas a tener que hacer rollo en una época del año donde las condiciones ambientales son muy complejas. Si se puede resolver eso, puede funcionar. Le decía que quería separar el tema de Elizabeth. Elizabeth fue uno de los cultivares que yo comenté hoy y creo que es el ejemplo de lo que yo decía del efecto tan grande en la producción de la roya. Elizabeth, mientras no había quebrado su resistencia, en esos gráficos de producción estaba por encima del resto todos los años. Quebró la resistencia y Elizabeth pasó a estar de mitad de tabla para abajo. Y Elizabeth no cambió su genética, o sea que no es una cuestión de potencial de rendimiento, sino un efecto de la enfermedad. Elizabeth es un cultivar que al quebrar su resistencia fue algo bastante llamativo, porque muchas veces pasa de que hay cultivares como Sofía, por ejemplo, que yo mostraba hoy, que salió al mercado en 2021 y quebró resistencia. Eso quiere decir que se enferma, pero aún así se comporta mejor que el resto de los cultivares. Genera, bueno, Norma, no quiero ir a decir algo que esté mal, Norma, corréctame cualquier cosa. Genera pústula de resistencia o de alguna manera hace que la evolución de la enfermedad en la planta sea más lenta. Entonces, a pesar de que no es resistente, se comporta relativamente bien. Elizabeth quebró y fue el día de la noche. Hoy por hoy es un cultivar totalmente susceptible y le diría que es uno de los que más enferma. Bueno, un poco de estrategia de implantación de verde de invierno. La pregunta por ahí para Alejo, Walter, es ¿cómo armarían un plan de siembras mezclando un poco de avena, raigras, en qué fechas,
para aprovecharlo de la mejor manera y diversificar el riesgo. ¿Qué pregunta? Bueno, les cuento un poco también la historia. Nosotros tradicionalmente en la experimental, en estos sistemas demostrativos, y lo que yo les mostré fue los raigras en la rotación. Tradicionalmente nosotros hubo un momento que dejamos de hacer avena por problemas. Digo dejamos, yo no estaba en ese momento en la experimental, pero conozco un poco la historia. Por los problemas sanitarios, entonces completa raigras anual. Y empezamos a hacer de vuelta avena o algún otro verdeo tipo triticales. En general, en cuanto a fecha de siembra, por lo que estuve viendo que presentó Walter y presenté yo, me parece que estamos casi coincidiendo en una fecha similar. Nosotros a veces proponemos adelantarnos si algo, digamos, la avena por ahí la podemos sembrar fin de febrero o en un marzo más temprano, pero porque nuestro objetivo de esa avena, que es el problema que teníamos en ese sistema, en realidad donde siempre nos faltaba pasto era abril, mayo, hasta que entramos los raigras. Entonces nuestro objetivo, corregime Walter, que es tener, no nos importa que la avena se nos acabe en junio, porque a partir de junio los raigrases no hay con qué darle. Digamos, nuestro objetivo es por ahí sembrar en el mismo momento, dimensionar la superficie que sabemos que vamos a tener que utilizar en abril, mayo, principio de junio, y a partir de ahí toda la otra superficie. En invierno propiamente dicho, tenemos algunos trabajos, yo no presenté, la tasa de crecimiento del raigras es bastante más importante. Entonces, no sé si respondí o le enredé mucho, pero creo que sí. O sea, arrancarías con avena para cubrir el primer bache y después arranca el raigras. ¿Vos querías agregar algo? Coincido. Lo que lógicamente hay que tener en cuenta cuando se hace esa planificación es que esa avena en esa situación que la estamos poniendo de fechas tan tempranas no va a tener esa producción de 5.000, 7.000 kilos por hectárea. Hay que tenerlo en cuenta cuando planificamos cuál es la producción que vamos a estar logrando, va a ser menor seguramente. Ya que tenés ahí el micrófono, la pregunta es, nitrógeno en avena para maximizar rendimiento de materia seca, de forraje. ¿Cómo determinarlo? ¿Cuál es la cantidad? Capaz que Juan Manuel después puede cucharear acá si quiere. Él tiene más información que yo en nitrógeno. Lo que sí está... con el tema del nitrógeno, digamos, los requerimientos de la avena y los verdeos en general son en el sistema son bastante altos porque al estar removiendo toda la producción, no solo los granos, sino la planta completa, estamos trayendo del sistema mucho. Pero para los niveles de fertilización que normalmente manejamos a campo, que suelen estar por debajo de los requerimientos, difícilmente a una avena le estemos poniendo a niveles de lote 250 kilos de urea. Lo que a mí me parece que es importante, sí, como recomendación, es que cuando vamos a fertilizar avena lo hagamos temprano, con nitrógeno, pensando en el primer aprovechamiento que necesitamos, que el cultivo tenga el máximo crecimiento, que macolle mucho, porque de lo que suceda en el primer corte o pastoreo depende mucho de lo que pase después. O sea, si nosotros fertilizamos temprano, el cultivo va a macollar, vamos a llegar con más macollos, eso significa más plantas para los siguientes cortes, y levantamos la curva de producción al comienzo. Si retrasamos la fertilización, ya perdimos una parte importante para el primer aprovechamiento y estamos condicionando los que siguen. No sé, Juan Manuel, si vos querés decir algún valor, probablemente lo tengas más medido. Nitrógeno para avena para lograr máximas producciones de forraje. Te comprometí. No, bueno, en promedio, para producciones promedios, son esos 80 kilos de nitrógeno disponible, alrededor de 80 kilos de nitrógeno disponible, que es más bajo que lo que necesita un raigras, por eso también esa es la importancia que tenía la fertilización nitrogenada en raigras, que tiene más que en avena, ¿no? La respuesta que tiene es mayor. Pero bueno, también sabemos que es lineal a la producción. Si hay años en los cuales
productivamente podemos andar por encima del promedio, seguramente nos quedamos cortos con estos 80 kilos. Perfecto. Y tema cebada. Fechas, ¿cuáles serían las fechas ideales si el destino es Encinar? Yo creo que quedó claro en la presentación, pero no sé si lo remarqué. Para hacer silo de cebada, yo particularmente recomiendo las cebadas graníferas, no las pastoriles, que yo les llamo forrajeras. No me gusta decirle forrajera porque después aparece el grano forrajero y se arma la confusión ahí. Porque las cebadas pastoriles con objetivo de ensilado, que se pueden hacer, de hecho hasta la misma avena se puede ensilar, tienen mucho problema de vuelco. Las cebadas graníferas son la mejor opción para estos casos. Aparte, tienen la ventaja de que al tener una alta proporción de grano en su materia seca total, nos va a estar generando un silo de alta calidad. Me fui por el costado, no me acuerdo la pregunta, era la fecha. Fecha de siembra para lograr máxima producción. Las cebadas graníferas, esas que yo mostré en la tabla, que son las que se pueden conseguir hoy en el mercado, se comportan, para que se hagan una idea, en cuanto a ciclo, como un intermedio corto de trigo. Entonces las fechas de siembra de esos cultivares yo les recomiendo arrancar a partir de junio. Alrededor del 15 de junio sería como un objetivo, puede ser un poco antes, un poco después. Y sembrando en esa fecha pueden estar haciendo un silo, grano lechoso pastoso, en octubre, fin octubre, y están desocupando el lote relativamente temprano como para después ir a una soja, por ejemplo. El tema de arraigar resistente y forraje, ¿hay alguna forma de evitar contaminar lotes? Andrés creo que no está. Mirá, en general lo que nosotros hacemos cuando empezó a aparecer ese problema de raigrasas resistentes, y se hizo por 4 años, este último año no lo hicimos, es a todos los ensayos donde están los cultivares que mandan las empresas, pasábamos en una punta con una mochila tirando una dosis normal, y nunca encontramos resistencia en esos materiales comerciales que vienen dentro de una bolsa de semillas, digamos, con nombre y apellido. Diría que una de las primeras acciones que tomaría entonces es saber qué es lo que estoy comprando. Y después, bueno, ya a partir, si hay materiales resistentes en mi campo, eso por ahí no es tanto de mi competencia. Pero yo diría que para asegurarlo, por ejemplo, los materiales tetraploides, seguro que entiendo que no se han encontrado resistencia, que la resistencia está en los diploides. Pero aún así, en los materiales comerciales, no hemos encontrado nosotros genotipos resistentes. Fantástico. Bueno, una última pregunta respecto de la cebada. Para el caso de granífera cervecera, ¿cuáles serían los cultivares con mayor calidad? Y entiendo también que hay algunas restricciones respecto a nitrógeno después en grano. Sí, yo no les quería recomendar que hagan para malteado, pero sí, si quieren. Las exigencias respecto a calidad tienen que ver con la proteína, que tiene que estar dentro de un rango de 9,5 a 13, y el calibre es otro de los parámetros importantes en cuanto a calidad. Y poder germinativo, en general no suele ser un problema, pero proteína y calibre son generalmente los parámetros que terminan dejando afuera muchos lotes a veces. Bueno, el manejo, si bien no es algo que no se puede hacer, hay que ajustar un poco, sobre todo la fertilización, es la clave para lograr calidad para malteado. Porque, y un poco la clave está lo que planteaba hoy Juan Manuel al principio, que hay que poder predecir cuánto va a rendir. Porque la fertilización, no nos podemos quedar cortos, pero no nos podemos pasar. Y no solo por proteína, que nos pasemos en el rango de proteína, cosa que no es tan fácil pasarse en proteína,
pero sí nos afecta el calibre. Cuando hacemos fertilizaciones altas en cebada, especialmente si se fertiliza temprano, genera un gran número de macollo y eso significan granos más chicos. Las espigas de macollo son más chicas y eso nos afecta el calibre. O sea, si bien tiene su complejidad, cuando se tiene resuelto la parte comercial, muchas veces es un negocio que funciona bastante bien. Pero en general la parte comercial no es tan sencilla y por ahí lo que se suele hacer en la provincia, yo conozco algunos casos en la zona de Victoria, donde se hacen en algunos casos precontrato o al menos arreglos previos, digamos, con el comprador. Además, una cosa que me estaba olvidando es que lo que se pide es pureza varietal. Entonces, no podemos sembrar el cultivar que tengamos ganas, sino el que la empresa a la cual le vendamos esté malteando. No se puede mezclar. Y dentro de los cultivares que hoy hay en el mercado, Andreia es uno que se venía usando el último tiempo, llegó a ser el 70-80% de la superficie nacional, y ahora se empezó a reemplazar por otros. Ahí aparecieron Overture, Montoya, y bueno, alguna otra más, por ahí Charles, pero en general son esas las que se están usando. Bueno, eso es todo. Las preguntas que hemos recibido. Muchísimas gracias.